Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Platicando en Familia, un espacio que nos regala el DIF Ciudad de México a través de nuestra directora Estela Damián. Hoy muy contenta, con la piel chinita, porque está con nosotros un gran representante de México, de la música de México. Híjole, un hombre talentosísimo, pero los va a presentar mi queridísima Alejandra Yáñez, mi coconductora. Ale, ¿cómo estás? Hola, Vero, ya listísimas para el super programa que tenemos el día de hoy con el invitado, nada más y nada menos que Horacio Franco, el flautista de México, y no solo de México, incluso es considerado uno de los mejores flautistas a nivel mundial. Pero bueno, qué mejor que ir con él para que nos platique sobre él. ¿Vale? Bienvenido, Horacio. Qué gusto, Vero, qué gusto, Al, qué gusto todos. Gracias a Estela Damián, mi querida amiga, por haberme invitado a participar en su foro. Estoy muy interesado sobre todo en las preguntas de los chicos, que para mí siempre son un tesoro. La juventud en México, la niñez en México es una juventud y una niñez vibrante que hay que cuidar, que hay que procurar, que hay que cultivar y que hay que educar. Y estos niños se ve que son bien inteligentes, bien filosos vienen. Ya los conocí. Así es, vienen filosos, pero bueno, queremos primero que nada antes que nos platiques un poquito de tu niñez, hablando de niños, ¿verdad? Pues todos tenemos a nuestro niño interior ahorita ya de adultos, pero ¿cómo eras de niño tú? ¿Cómo fuiste travieso? ¿Cómo fuiste, Horacio? Bueno, fui un niño, miren, el hecho de haber sido el menor de 7 hermanos, y todos mucho más grandes que yo, o sea, mi hermana, la mayor de todos, me lleva 21 años. Entonces, y entre la sexta hermana y yo hay casi 9 años de diferencia. Entonces, yo fui como que un pilón de mis papás, y el hecho de haber sido el último me hizo, el último y el más chico de todos, y aparte con mucha diferencia de edades, me hizo tener muchas mamás y muchos papás, bueno, sobre todo mamás, eh, porque mi padre trabajaba como cantinero. Él trabajaba en una cantina en el centro de la Ciudad de México haciendo bebidas, era cantinero, y mi mamá pues se dedicaba a su hogar, ¿no? Y crecí muy consentido, crecí muy sobreprotegido por mi mamá y mis hermanas. Era una típica familia mexicana de esas que creo que no deben ser, ¿no? Que no deben ser, donde el control o sea, el control económico, la cuestión del marido proveedor era mi papá, que no lo veía casi nunca porque él trabajaba hasta en la noche, ¿no? Salía tarde. Y en un momento dado le dejaban toda la libertad a mis hermanos hacer lo que quisieran, ¿no? Y a mis hermanas no, a las mujeres les reprimían muchas cosas. Esa es una de las cuestiones que no deben ser en las familias mexicanas. Se los digo a los muchachos, se los digo a los niños, porque tiene que haber una igualdad de trato, creo yo, entre hombres y mujeres. Y es muy importante porque en mi familia no la hubo. Entonces, de todos modos, como yo era más chiquito y estaban mis hermanas al pendiente de mí y mi mamá, crecí muy sobreprotegido, ¿no? Y en ese sentido, mis hermanos también me querían y me cuidaban, pero muy eventualmente, ¿no? ¿No? Me llevaba muy bien que también con ellos. Pero en un sentido más estricto, fui educado por una mamá y hermanas que me sobreprotegieron mucho. Entonces yo hasta los 7 años, yo entré a la primaria a los 6, ¿no? Pero que todavía no cumplía 6, entré a los 5. Como soy de octubre y entramos en septiembre, pues todavía no cumplía ni 6 años cuando entré a primero de primaria. Y en 1969, hace muchísimos años, híjole, ya ni sé cuántos, ¿no? Hace 51 años entré a la primaria. Y en ese sentido, cuando iba yo en primero, empezando segundo, en 1970 mi papá se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo, de ese trabajo que le daba de comer bastante bien. En diciembre iba yo en segundo año de primaria. Y desde ese momento mi mamá y mi papá, los dos, tuvieron que ponerse las pilas. Se tuvieron que poner a trabajar los dos. O sea, mi mamá no trabajaba y tuvieron que ponerse a trabajar mis hermanas también. Y me quedé solo. De la noche a la mañana pasé de ser un niño sobreprotegido,
faldero de mi mamá, porque era yo como un perro faldero con mi mamá, a ser un niño muy independiente, muy solo, porque me di cuenta, luego me cayó el 20 de que pues las cosas no iban a estar bien, pues, ¿no? Porque mi papá se había quedado sin su trabajo, y ahora sí que quién sabe qué íbamos a hacer, nos tuvimos que cambiar de casa, vivíamos en una casa en la colonia de Sinatel, además es una anécdota muy bonita, porque esa casa, mis papás les había gustado muchísimo, fue la casa, ellos iban teniendo un hijo más y otro y otro y otro, que fuimos 7, les digo, y se cambiaban a un lugar más grande y otro más grande donde cupiéramos todos. Bueno, esa casa donde cabíamos todos, mi hermana ya se había ido a Estados Unidos, pero éramos los 6 que quedábamos, pues ahí nos acomodábamos en esa casa y les gustaba mucho, mucho a mis papás. Y como ya no les alcanzó para pagar la renta, entonces nos tuvimos que cambiar a otra, primero a una casa o un departamento que duramos una noche porque estaba infestado de cucarachas. Y al siguiente, después nos llevaron a un departamento bastante más padre, pero lo que les quería decir es esto, esa casa donde mis papás vivieron con nosotros, que cuando mi papá se queda sin trabajo en la colonia Sinatel, me la encontré en venta 22 años después de que nos salimos. ¿Y qué creen que la compré? Y esa casa todavía la tengo. La compré, pero por pura casualidad me la encontré en la misma casa, el mismo lugar donde había yo vivido con mis papás. Fue como una herencia muy padre. Y mi papá, antes de morir, supo que iba yo a comprar esa casa. Y le dio mucho gusto, murió como muy contento, más contento. Mi mamá había muerto 2 años antes. Y mi papá, al morir, pues se quedó muy tranquilo que iba yo a comprar esa casa que le gustaba mucho. Pero bueno, entonces de pasar a ser un niño muy sobreprotegido, pasé a ser un niño muy solitario, y en vez de refugiarme no sé, en los deportes o en jugar fútbol o en tener amiguitos, me refugié en los libros. Y fue un niño muy solitario, muy lleno de lectura. Empecé a leer muchísimo, sobre todo cuestiones de historia, cuestiones de enciclopedias, porque había unas muy buenas enciclopedias en mi casa. Y empecé a leer y a leer sobre las culturas antiguas, sobre las religiones, sobre muchas cosas que finalmente me hicieron un niño bastante nerd, pero pues como muy, muy bien informado. Así ya era yo de niño, era un niño como de 10 en la escuela, muy cumplido, muy sobreprotegido, todavía sobreprotegido en el sentido de que ya no estaba con mi mamá todos los días o todo el día, pero finalmente estaba yo, mi mamá estaba al pendiente. Mis padres fueron muy buenos padres en el sentido de que nos procuraron lo mejor que pudieron, ¿no? Y después ya cuando entré a la adolescencia, que entré a la secundaria, a los 11 años, entré a primero de secundaria, pues ahí fue donde descubrí la música, ¿no? Ahí fue donde ya descubrí mi profesión. Pero yo de niño era un niño callado, no era un niño de desmadre, no era un niño deportista, me daba terror todos los juegos, me daban terror todo lo que significara socializar en realidad, ¿no? Con niños y con mis amigos, no era muy sociable, pero finalmente ya me apliqué mucho en la escuela y pues bueno, así era yo. Y antes de ser músico, quería ser egiptólogo, quería dedicarme a ser egiptólogo, es decir, a estudiar todo lo que implica el estudio, la ciencia social y el estudio de Egipto, de la cultura egipcia antigua, ¿no? Y quería dedicarme a eso porque había comprado libros de Egipto, había yo leído mucho a partir de las enciclopedias que me devoré a los 7 años, pero pues ya después quería ser egiptólogo. Horacio, muchas gracias por todo lo que nos compartes, porque nos ayuda a conocer el contexto de Horacio antes de ser el flautista, antes de ser el gran artista, el gran músico. Ahorita que mencionabas que, ay, no me gustan los deportes, déjame contarte que anteriormente habíamos tenido invitados en el programa a una clavadista representando al deporte, y bueno, aquí estás tú para representar a los artistas como el músico, el flautista de México. Y la verdad es que a veces tenemos como tarea pues conocer, digo entre comillas, conocer acerca del invitado, porque no buscamos información a lo mejor en redes y cosas así, o conocemos, ¿no? ¿Quién no ha escuchado de Horacio Franco? Pero toda esta información que nos acabas de dar es un regalo que nos ayuda a conocerte de manera que no lo vamos a hacer ni leyendo en internet, ni siguiéndote en redes. Y eso Pues sí. para mí es un regalo. Y nos deja conocer la lindísima persona que eres. Y Oh, bueno, pues muchas ahora, gracias. sí, Gracias. y ahora va mi pregunta. ¿En qué momento, obviamente después de descubrir que querías ser egiptólogo, en qué momento descubriste que querías dedicarte a la música y de ser flautista?
Bueno, mira, déjame decirte, hablando de los deportes, que yo todo el deporte que no hice de niño, lo vine a hacer después y hasta la fecha. Es decir, me volví totalmente adicto a hacer ejercicio, al gimnasio, a hacer ejercicio físico, pues, ¿no? Y entonces eso también se compensó en mi vida. Yo creo que todo se va compensando porque todo lo que tú cultivas en un momento dado lo vas cosechando después. Pero entonces, bueno, empecé la música llegó a mí a los 11 años, cuando entro a la secundaria, y me doy cuenta de que tengo una facilidad extrema para la flauta. O sea, eso es una cuestión que tienen que aprender todos los chavos, a descubrir sus facilidades. En otros países, yo estudié en Holanda mi carrera, ya después de que acabé aquí, me fui a estudiar al Conservatorio de Ámsterdam cuando tenía yo 17 años. Me fui. Y luego les explico por qué. Pero cuando estudiaba yo en Holanda, me di cuenta que a todos los chavos que estaban en primaria, quinto, sexto de primaria, les hacen un examen psicométrico muy a profundidad, platican con los papás, incluso también en secundaria, para ver qué tipo de bachillerato desde la secundaria, qué tipo de bachillerato vas a seguir, qué tipo de educación media vas a seguir. Hay educación media para gente que va para administrativos, gente que va para ciencias, para artes, hasta para amas de casa, ¿eh? O sea, y no es malo, porque finalmente cada quien tiene unas aptitudes determinadas que en México, después de que me vine a dar cuenta aquí, es una gran tragedia educativa la que tenemos en México, porque muchos de los chavos que siguen una carrera universitaria o no universitaria o tecnológica o lo que sea, o comercial, a veces no se dan cuenta de lo que yo sí me pude dar cuenta a los 11 años. Cuando yo me pude dar cuenta a los 11 años que era yo muy talentoso para la flauta, porque me dieron la flauta escolar, y en ese momento empecé a sacar piezas de oído, empecé a tocar como si o sea, como si hubiera nacido con la flauta en mis manos, ¿no? Nunca tuve dificultad para eso. Y entonces ahí me di cuenta de una cosa que es fundamental. Lo primero que tiene que saber cualquier chavo, cualquier adolescente, cualquier niño, cualquier papá y cualquier maestro también. Descubrí que tenía yo facultades genéticas para eso, ¿no? Pero bueno, ni me encantó apasionadamente, ni me llegó, o sea, dije yo, bueno, pues me sale fácil, me sale como me era fácil muchas cosas. Me encantaba la historia, ¿no? Y quería yo ser egiptólogo, me encantaban muchas cosas, ¿no? Pero finalmente me di cuenta que tenía también facilidad para la música en el momento en que me dieron una flauta. Unos días después de eso, una chavita que estaba en mi salón, que estudiaba en mi salón conmigo, Claudia Aguirre, tocaba el piano desde los 5 años, porque ella, el papá de Claudia, era violinista en la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, lo puso a tocar piano desde los 5 años, ¿no? Le puso un buen maestro de piano y ella tocaba muy bonito el piano. En el momento en el que el maestro de música nos manda a llamar a los chavos que estábamos ahí, porque era la última hora, o era la hora antes del recreo, y entonces quería que oyéramos a Claudia tocar el piano. En el momento en que oigo tocar a Claudia el piano, que me senté del lado de su mano izquierda y tocaba una sonata de Mozart, yo en mi vida había oído a Mozart, en mi vida no sabía ni quién era Mozart, ni quién era Bach, ni quién era ningún compositor, pero tampoco había escuchado el piano tan de cerca y pues no sé, tan en vivo, pues, ¿no? Entonces, desde ese momento me llegó como un flechazo así de amor y de luz y de lo que quieran. Con Mozart dije yo, wow, ¿qué es esto? Yo me quiero dedicar a esto, yo quiero hacer lo que hace esta muchacha, ¿no? Y pues obviamente ahí descubrí esta segunda cosa que a todos los chavos lo tienen que hacer, lo tienen que descubrir, que les gusta. Entonces yo tuve la enorme fortuna, la grandísima y gigantesca fortuna de darme cuenta a los 11 años, en primero de secundaria, qué me gustaba y para qué servía. Y con eso tienes garantizado que vas a ser feliz, por lo menos porque te va a gustar lo que vas a estudiar y porque vas a tener facultades genéticas. O sea, te va a salir más fácil que algo que no puedes hacer. Esa es una de las grandes tragedias educativas en México, porque no te enseñan o porque no te exploran, o los papás ni los maestros te exploran profesionalmente
Y claro, hay muchos chavitos que no tienen la capacidad de hacerlo, pero si tú tienes la capacidad de hacerlo, si tú te das cuenta y oyes estas palabras, pues date cuenta que esas son dos cosas fundamentales, absolutamente necesarias para que tengas a bien seguirlas. Número uno, ¿qué me sale fácil? ¿Para qué tengo facilidad? O sea, ¿para qué estoy genéticamente dotado? ¿No? Porque no toda la gente o sea, aunque te guste mucho el fútbol, o te guste mucho la danza, si no tienes sentido del ritmo, si bailas como un elefante, pues no te vas a poner a estudiar danza, ¿verdad? Por mucho que te guste, porque te va a costar mucho trabajo, porque va a haber mucha gente que tiene más facilidad que tú, que te va a comer el mandado y que vas a sentirte después muy frustrado, ¿no? O lo contrario, no me gusta, tengo mucha facilidad para los deportes, no sé, para el fútbol o lo que sea, pero no me gusta y no quiero, no soy feliz jugando fútbol. ¿Por qué voy a estudiar algo que me hace infeliz? ¿Por qué voy a seguir una carrera de algo que no me gusta porque me va a hacer infeliz? Entonces, hay muchas, el maridaje se llama eso. El maridaje perfecto es encontrar para qué sirvo y qué me gusta, ¿no? Y ya con eso pues, seguí muy apasionado y mis papás no quisieron jamás que estudiaran música, porque mis papás, como les decía, era gente de clase trabajadora. Mi mamá nació en un pueblo de Guerrero llamado Chilapa, ¿no? Y su mamá la trajo desde muy chiquita porque enviudó, mi abuelo se murió. En 1929 se murió mi abuelo y a mi abuela la querían casar con otro hermano de su difunto marido y ella no quiso. Y entonces al no querer se agarró a sus 4 hijos, acababa de perder un bebé y se agarró a sus 4 hijos y se vino caminando a la Ciudad de México a buscar trabajo. Ella no sabía ni leer ni escribir y pues trabajó como sirvienta en casas donde encontró y pues mi mamá tuvo que hacer lo mismo y mi mamá nunca tuvo la oportunidad de estudiar y siempre quiso ser médico, quiso ser enfermera y ella proyectaba eso en sus hijos, quería que sus hijos sí estudiaran algo que fuera mejor de lo que tuvo ella, pues, ¿no? Entonces, cuando yo le dije a mi mamá, quiero estudiar música, me dijo, claro que no, porque eso no es una profesión, eso te vas a morir de hambre, eso no te va a dejar dinero, es de bohemios, no tenía idea mi mamá, ni mi papá tampoco, en realidad. Entonces, nunca me dejaron estudiar música y tuve que hacer lo que se me dio la gana. Durante mucho tiempo entré al Conservatorio Nacional de Música, ahora soy maestro ya desde hace 35 años, y empecé a estudiar ahí. Todo perfilándome para poder irme a Holanda, porque el instrumento que yo tocaba, que era la flauta dulce, no existía como carrera en el conservatorio. Yo quise entrar a estudiar esa flauta y nunca me dejaron, tuve que estudiar violín, pero en fin, fue toda o sea, siempre en mi vida ha sido como nadar contra corriente, nadar contra corriente, nadar contra corriente, pero lo tuve que buscar con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y ya después, obviamente, pues, mis padres se dieron cuenta que conmigo no había vuelta de hoja, o sea, yo iba a hacer eso, pesárale a quien le pesara. Híjole, Horacio, de verdad que ha sido increíble escucharte porque nos has quitado hasta muchas preguntas ya que en esta sección tenemos y la verdad lo has hecho increíblemente bien, con grandes lecciones, abordando temas tan importantes como es cuando se te presentan los obstáculos, como es lo importante que es la educación y la música en la educación, muchos temas que la verdad ya nos los dejaste clarísimo. Entonces, creo que vamos a pasar ya directamente a esta sección que tanto estás esperando y que es las niñas y niños preguntan. Así es que le doy la palabra y le doy el espacio a mi queridísima Lili para que ella los presente y ya estén listos para preguntarte. ¿Nos vamos? Claro que sí. Hola, soy Lilian, tengo 17 años y esta es la sección Niños y Niñas Preguntan. Se trata de que cada niño tiene la oportunidad de hacerte 2 preguntas en donde quieren conocer tus sueños, tus logros y tus motivaciones. Entonces, ¿te parece si iniciamos contigo, Daniela? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes, Horacio. Me da mucha emoción conocerte. Y soy Daniela, como le acaba de decir, y tengo 11 años. Mi pregunta para ti es que hay muchos tipos de arte, entre ellos la música, y el arte transmite muchos sentimientos. ¿Qué sentimientos quieres transmitir tú con tu música? ¿Y cómo podemos hacer que más niños le pongan más atención y quieran aprender sobre más de música? Mira, son muy buenas preguntas. Yo me llamo también Daniel, así que eres mi tocayo. Soy Horacio Daniel, así que somos tocayos. Mira, te voy a decir que
uno como artista cuando eres un compositor en la música, cuando eres un compositor de música, eres una persona que se dedica a escribir ideas que tiene en la cabeza a partir de esas ideas con tus elementos que tienes de conocimiento. Tú escribes música, escribes una cosa que se llama partitura, ajá. Escribes un papel con papel pautado, ¿no? Y con la clave de sol, la clave de fa o la clave de do, cualquiera de las claves, haces tu pieza musical. Pero esa pieza musical no existe, o sea, está ahí, te la puedo enseñar, pero no es nada si no existe un recreador o un intérprete que le dé vida. Lo que yo hago, yo no soy compositor, lo que yo hago como músico, como intérprete, ajá, es darle vida a esa partitura. Es lo mismo que cuando tienes una coreografía, en la coreografía ahí puede estar planeada, pero si no hay un bailarín que la lleve a cabo, pues tampoco. La obra de teatro sí la puedes leer, pero el actor le da vida y la sitúa en un entorno real, en un entorno físico. Nosotros lo que hacemos como músicos es darle vida a una partitura que sin nosotros no es nada. Lo que yo hago es recrear o darle vida, ajá, esto significa recrear, una idea de un compositor. En esa idea están contenidas emociones, sentimientos, todas las emociones que quieras, todos los sentimientos que quieras. O sea, no es necesario que esté bello nada más, ni que hable de amor, ni de cosas lindas, ni de cosas tiernas, ni de cosas feas, ni de cosas horrendas. O sea, puede ser lo que tú quieras. Ajá. Pero es una idea que está constituida a partir, cuando es una buena obra musical, cuando es una buena obra, llámese Mozart, llámese Beethoven, llámese los Beatles, llámese Juan Gabriel, llámese quien sea. Cuando una concepción está bien hecha, cuando una concepción está bien planeada, es música exitosa, es música buena, dijéramos, tiene un valor muy, muy grande finalmente, emocional y estético. Entonces, a mí no me gustan muchas de las músicas, por ejemplo, no me gusta Juan Gabriel todo lo que hace, ¿no? Pero, sin embargo, lo respeto porque sé que es una música que tiene una idiosincrasia y una mentalidad de un tipo. No me gusta el mariachi, por ejemplo, lo respeto mucho, pero no soy fan del mariachi. Pero el hecho de que a mí no me guste no quiere decir que sea malo. Pues, ¿no? Me encanta la música tradicional de los indígenas mexicanos, que a mucha gente ni la pela, ni le da su valor, pero a mí me gusta mucho más oír la música mexicana de los indígenas que el mariachi, pero ese es mi gusto personal. Todas las músicas tienen un gran valor cuando están bien planeadas, cuando están hechas con honestidad, cuando están hechas finalmente no nada más con el corazón, sino con el cerebro, porque puede ser que el corazón no piense, el que piensa es el cerebro. Entonces, yo tengo mi partitura de un compositor vivo o muerto, entonces yo la toco, yo la recreo, ¿no? Como recreador, yo transmito una emoción que está en la partitura, pero a través de mí. Porque otro señor que toque el mismo instrumento que yo u otro instrumento lo va a decir diferente, porque la otra señorita o mi alumno X o otro flautista en China o en Hong Kong o donde estén o en Europa lo van a decir diferente que yo, porque yo soy yo y yo tengo mis emociones a partir de mí y yo digo las cosas de una manera. Entonces, ese es mi papel como intérprete, como recreador. El fenómeno de música, tú que lo preguntas, Daniela, es un fenómeno de comunicación directa con el público. Es decir, yo, intérprete, me pongo en un lugar, en una sala de conciertos, en una iglesia, en una plaza pública, me pongo a tocar y de ahí el que me va a escuchar, el público, es el objetivo de mi trabajo para que escuchen, para que disfruten, para que se empapen de la música de Bach o de Vivaldi o quien sea, a través de mí, ¿no? Entonces, esa es la función. El público se conmueve a partir de lo que yo toco, de un señor que ya se murió o que está vivo, pero que no soy yo, es el compositor que me dio la inspiración, dijéramos, o la motivación para tocar al público. Y ese es un fenómeno de comunicación que en los tiempos de COVID está terriblemente triste porque no tengo, o sea, tengo para quien tocar que se llama teléfono celular para subir mis cosas a internet, a YouTube, a mi sitio que están todos invitados, que es Horacio Franco. Ahí estoy subiendo música muy seguido, que hago grabaciones, pero no es lo mismo
el contacto con el público, cuando le estás tocando algo, le estás diciendo, estás viendo, estás sintiendo cómo se emociona, cómo aplaude, aunque no aplaudan, incluso cómo está recibiendo ese mensaje del compositor. Ese es el papel del interés, es lo que yo hago, a eso me dedico. Y la otra pregunta es ¿cuál? Porque ya se me olvidó. Mi otra pregunta era que cómo podemos hacer que los niños tomen más interés con este tipo de música. Bueno, mira, la cuestión con los niños es que los niños son producto de la educación que le dan los papás y en las escuelas. Si tú tienes papás que jamás, como los míos, que jamás nos llevaron a un concierto, jamás nos fomentaron el deporte, jamás nos sacaron de vacaciones porque no había dinero para eso, ¿no? No había interés tampoco, era trabajar y comer, trabajar y comer, trabajar y comer, y irla pasando en mi casa, ¿no? Entonces, si tú tienes papás que no tienen otros intereses más que eso, si no te llevan a cosas, no te llevan a comer comida de todo el mundo, no te enseñan que la comida japonesa es tal, que la comida china es tal, que la comida coreana es tal, que la comida francesa es tal, en un momento dado que te la preparen en tu casa, que aprendan recetas internacionales, que son igual, que no es difícil cocinar de comida de cualquier parte del mundo, ¿no? En un momento dado, que te lleven a ver funciones de danza o que te las pongan en la tele, pues, ¿no? Que te las pongan en YouTube. Si no tienes papás que estén contigo todo el tiempo procurándote e informándote de todo eso, ¿no? Obviamente, pues tú muy difícil vas a tener el gusto por algo que no conoces, ¿no? Entonces, si yo te digo, por ejemplo, que la comida coreana es de las mejores del mundo, el kimchi es de la mejor del mundo, pero nunca lo has comido, pues no lo vas a entender. No te va a interesar algo que no conoces. Entonces, a mí me llegó, por fortuna, como les digo en la secundaria, esa casualidad tremenda de oír a Mozart y de tener facilidad para la flauta, pero pues me hubiera no podido llegar nunca y ahorita yo estaría trabajando como egiptólogo o como arqueólogo en el INA o en otro lugar, ¿no? También contento, pero descubrí mi verdadera vocación. Entonces, obviamente, ¿cómo cultivar el interés en los niños? Pues llevándolos a lugares, pero eso no depende de los niños. O si ustedes tienen amiguitos, o si tienen ustedes primos y esto, y tienen un buen internet, pues googleenle a Mozart, Vivaldi, Telemann, Bach y oigan su música, y ya. Ahorita todo es mucho más accesible que en los tiempos en los que yo empecé a estudiar música. Muchas gracias, muy Gracias. interesantes tus respuestas, Horacio. Gracias. Gracias, Dani. Ameyatsin, vamos con tu pregunta. Hola, Horacio. El día de hoy yo te quiero hacer dos preguntas que a mí se me hacen súper interesantísimas. Entonces, de todas las presentaciones que has tenido alrededor del mundo, ¿cuál ha sido la que más has disfrutado y por qué? Mira, te tengo que decir honestísimamente que no hay presentación que yo no disfrute por una u otra razón. No hay presentación en la cual me sienta extasiado por estar en un lugar. Si bien hay muchos lugares que han sido difíciles, ¿no? Difíciles porque, por ejemplo, el público israelí es muy exigente y es muy mal encarado, ¿no? Pero al final pues, les gustó mucho lo que hice. El público alemán es muy exigente. O en una secundaria en Iztacalco, me acuerdo que fue una delegación en Iztacalco, los niños estaban echando tal desmadre que era un concierto didáctico que estaba yo dando, estaban echando tal desmadre que de veras me molestaba mucho porque no estaban interesados en escuchar, hasta que les dije, a ver, si no están interesados en escuchar, mejor me callo y ustedes digan qué quieren que hagamos, ¿no? Y ya con eso se calmaron. Son públicos difíciles, unos por no entender o unos por ser muy exigentes, pero no, en realidad cuando tú estás tocando, cuando yo estoy tocando y estoy comunicando la idea del compositor, que te digo que es a través de mí como medium, como intermedio para decirles, para interpretar la idea del compositor, pues yo estoy concentrado en eso y no me importa que el mundo ruede o no, o haya ruido o no. O sea, sí me molesta cuando hay ruido afuera. Por ejemplo, en plazas públicas, cuando estoy dando un concierto, está la gente muy atenta y yo también de repente pasa aquel con su bocina a todo volumen, con su música, su punchis, y me distrae, me empiezo a enojar un poco
pero finalmente sigo después, ¿no? Hay circunstancias más difíciles que otras, pero en una sala de conciertos en Europa donde está muy bien aislado, donde no hay ruido, o aquí en México también, o en Estados Unidos, pues no importa, ya tienes todo para tocar rico y delicioso. Yo prefiero, obviamente es mucho más fácil, a mí, para mí, tocar en un lugar con las circunstancias, acústicas se llaman, con las circunstancias acústicas perfectas, como una muy buena sala de conciertos o una iglesia que suene muy bonito, porque ahí ya no me preocupa que esté, es como, a ver, si tú vas a patinar sobre hielo, ¿verdad? Te llevas tus patines sobre hielo y de repente hay baches o de repente hay arena, pues no vas a poder patinar, ¿me entiendes? O sea, se te va a dificultar mucho, ¿viste? Es como si de repente nadas y de repente te llega el sargazo y ya no puedes mover los brazos, ¿viste? O como si quieres correr un maratón y lo tienes que hacer con dos cubetas aquí colgando, pues te va a dificultar mucho más correr el maratón. O sea, hay circunstancias que son más fáciles que otras, pero en todos los conciertos donde yo estoy tocando siempre doy todo lo mejor de mí, a eso voy, ¿me entiendes? No estoy, hay públicos más difíciles que otros, hay circunstancias más difíciles que otras, pero a mí lo que me hace muy feliz es tocar. Ok. Y la segunda pregunta es, tocas tú varios estilos de música, como medieval, renacentista, barroca, entre otros. ¿Qué estilo te gusta a ti más interpretar? Mira, como el instrumento que yo toco es un instrumento que se desarrolló así, llegó a su punto cúspide de desarrollo en la época barroca, entonces la música barroca es la música con la que más me identifico, porque además es como que en ese sentido, pues sí, es idiomáticamente más como que se ajusta y se amolda mejor. Es como una ropa que te queda, unas chanclas que te quedan muy bien y que nunca te las quieres quitar porque tu pie se siente tan a gusto con esas chanclas que aunque estén viejitas, dices, no hombre, no, yo con esto camino perfecto. Es lo mismo con la música barroca, con la flauta de pico. La flauta dulce tiene un repertorio muy barroco, es un instrumento que se cultivó mucho de 1600 a 1750 en Europa, y esa es la música de la que más me gusta tocar, aunque no niego que me gusta mucho tocar música indígena, música medieval también, me gusta mucho tocar danzones, me gusta mucho tocar otro tipo de música, pero la música y música contemporánea de compositores que escriben música también me gusta mucho, pero yo prefiero por mucho tocar música barroca, en realidad, cada vez me vuelvo más y más, más directo y tocando música barroca. Muchas gracias, Horacio, por haber respondido estas preguntas. Gracias a ti, Amiyalcin. Gracias, Alberto. Maruriel, ¿podrías decirnos tu pregunta? ¿Qué sientes al tocar la flauta? ¿Qué siento? Pues siento como si estuviera hablando, la verdad. Siento como si estuviera haciendo algo que hago siempre. Es algo que llevo ya muchos años, llevo 42 años de que di mi primer concierto en Bellas Artes. Cuando tenía yo 14 años di mi primer concierto y ya tengo mucha experiencia y mucha práctica. Sin embargo, tengo que estar estudiando diario porque la flauta, como cualquier instrumento musical, cualquier deporte, cualquier área de acondicionamiento físico como la danza, como la gimnasia olímpica, como la música, como los deportes, te digo, son cuestiones que tienes que estar ejecutando diario y practicando diario, porque si no se te va. Nunca llegas a la perfección y no quiere decir que sea demandante y exigente y sea sacrificado. ¿Por qué va a ser sacrificado tener que estudiar diario algo que amas y que te gusta? ¿Me entiendes? O sea, es como comer lo que más te gusta o como hacer el deporte que más te gusta. Pues si te encanta y te fascina, no tiene por qué ser un sacrificio, ¿viste? Pues en ese sentido, pues sí, el tocar solo siento como si estuviera yo en lo mío, es lo mío, no podría ser otra cosa. También soy director, también he dirigido mucho y me gusta mucho dirigir también y me siento muy feliz cuando dirijo, pero son cosas para las que estudié o para las cuales he trabajado por años. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Uriel. Isabela, ¿podrías darnos tu pregunta? Hola, soy Isabela. Hola Isabela, ¿qué tal? Tengo 12 años y bueno, pues mi pregunta es,
Aparte de la música clásica, ¿qué otro género musical te gusta? Mira, mm, me gustan muchos, admiro muchos géneros musicales como el jazz, que ha incursionado el jazz también. Me gusta el buen rock and roll, también me gusta el buen rock, me gusta la música pop. A los Carpenters, por ejemplo, me gustan mucho, es un grupo que se me hace muy fino, muy bien hecho. Me gustan los danzones, me gustan las cumbias, me gusta el cha-cha-cha, me gusta la música, la música tradicional de otros países. Me encanta la música japonesa, la música hindú me fascina, la música árabe me encanta, la música, qué sé yo, o sea, los géneros no importan cuando la música es buena, ¿no? Entonces, cuando la música está bien hecha, me gustan mucho los géneros. ¿Qué oigo? Soy muy mal escucha de música, oigo muy poca música, porque siempre estoy trabajando acá en la cabeza con música y música y música y música. Yo disfruto mucho el silencio. Me encanta el silencio. Como siempre estoy haciendo música, siempre estoy en la música, siempre estoy pues en el asador, ¿me entiendes? Pues disfrutas también mucho el sonido del silencio. ¿Qué piensas del reguetón? Mira, el reggaetón o la música de las bandas norteñas, de las gruperas, son músicas que en un momento dado tienen o encontraron la manera de expresarse de una forma a veces muy agresiva, a veces muy directa y a veces muy poco, si entiendes la palabra poética, lo entenderás. Si entiendes lo que es la poesía, si entiendes lo que es lo bello, si entiendes lo que es lo bello a partir de una idea que no tiene que ser finalmente siempre buena, si es poética, pero en ese sentido, por ejemplo, yo encuentro a veces las letras de los reggaetones demasiado explícitas y demasiado directas y vulgares, como para que en un momento dado la gente ya no tenga nada más que imaginarse. Y a veces la imaginación, la fantasía, es una de las maneras más hermosas de encontrarte a ti mismo y de encontrar inteligencia, de descubrir inteligencia tuya. Y la música norteña, las bandas, no es que hayan sido músicas malas, pero en un momento dado, el hecho de haber descubierto o inventado cómo sobresoplar los instrumentos de viento, además con textos muy agresivos, eso sí, porque había textos donde pues, hablan de exaltación a los narcotraficantes, lo cual finalmente pues es algo, es algo que finalmente ha generado mucha violencia en este país, ¿no? Pero aparte soplan los instrumentos de aliento de una manera tan estruendosa que hacen que suene muy agresivo también, las bandas suenen muy así, muy chillonas, y eso está comprobadísimo también, que genera un cierto tipo de desafinación, que altera los nervios de las personas, los altera y los hace agresivos. Eso lo usaba, esa manera de resultado de sobresoplar o de mal soplar un instrumento de viento. Fíjate, esa es una cosa muy histórica muy importante. Se usaba en las bandas de guerra de Francia para volver más agresivos a los soldados, para que se volvieran más fuertes, más agresivos y mataran más. Muchas gracias, Horacio. Un abrazo. Abrazo. Gracias, Isa. David, vamos con tu pregunta. Bueno, esta es mi pregunta. ¿Crees que podamos en estos tiempos crear música igual de maravillosa, bueno, genial, grande como la barroca en estos tiempos? ¿Podemos crear algo parecido al barroco? ¿O crees que el barroco ya es algo que se haya cerrado para siempre? Uf, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque en un momento dado tú puedes ser compositor y componer lo que quieras en el estilo que quieras. Pero hay que ver en qué estás contribuyendo a el desarrollo de la música. Tú puedes componer música medieval si quieres hoy por hoy, ¿no? Y hay gente que lo hace, o música renacentista. Pero en un momento dado, no es que ya todo se haya dicho, es una pregunta que vale oro para mí, te voy a decir por qué. Porque se puede, pero en un momento dado tendrías que preguntarte como compositor tú si estás realmente ubicado en
en el contexto actual de la música, ¿no? Porque, por ejemplo, podrías componer una misa en el estilo del siglo XVI o XVII, una misa o una obra en el estilo de una misa, donde dijera puras cuestiones sobre los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? O con un texto amoroso, o con un texto erótico, si tú quieres, o con cualquier texto. Pero habría que ver si vale la pena o no. Y sobre todo, habría que ver qué es lo que tú quieres como compositor. Por eso yo no, ¿sabes qué? Es una pregunta que me lleva también a decirte una cosa. Yo por eso no quise ser compositor, porque para ser compositor necesitas definir muy bien cuál va a ser tu estilo personal. Y claro, como compositor de carrera, tienes que poder componer una obra en el estilo de Bach, un concierto en el estilo de Mozart, una sinfonía en el estilo de Schubert, pero finalmente no son obras que vayan a hacer. Pero ya hay tanta música barroca, o sea, ya después de Bach, después de Vivaldi, después de Rameau, después de Händel, ya decir algo barroco, así como en este contexto, ya estarías muy obsoleto, pues, ¿no? Es como querer irte a Querétaro, ¿me entiendes? O no, sí, de aquí a Querétaro. Que ya está vacío. ¿Eh? Es como exprimir una naranja que ya está vacía, que ya no tiene jugo. Exactamente, dijéramos que sí, pero es como querer irte a Querétaro porque tienes una urgencia de llegar allá y tomas la bici y te vas en bici. Pues no. No. Bueno, y la segunda pregunta, discúlpeme, es que va a ser rápida, pero ¿cuáles son tus siguientes metas? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Mira, hoy por hoy es muy difícil saber qué vamos a hacer todos los seres humanos con esta pandemia, ¿no? Ustedes, chavos, tienen que seguir estudiando, tienen que tomar sus clases en línea o tienen que volver a la escuela poco a poco, como se vaya a hacer, ¿no? Y nosotros los adultos, yo ya que he viajado por todo el mundo, que he hecho ya tantas cosas, pues simplemente me queda ver a la expectativa, ver cómo va a evolucionar el mundo económicamente y el país también, para poder seguir trabajando como trabajaba o disminuirle, o seguir en las redes sociales, en el internet, dando conferencias. Digo, mi plaza del conservatorio, de maestro del conservatorio, no la voy a dejar porque me encanta dar clases y soy muy asiduo dando clases. Tengo muchos alumnos que me quieren bien y que los procuro mucho. Ahora en la pandemia estuve dando clases todo el tiempo por Zoom y por las plataformas desde el principio, desde que entramos de vacaciones. Y yo estaba con COVID, porque yo me enfermé de COVID en marzo, y cuando entramos de las vacaciones de Semana Santa, desde antes yo les empecé a dar clases por internet. Pienso seguir haciéndolo, no pienso parar por la pandemia, dijéramos, no he parado, pero en un momento dado hay que ver hacia dónde va uno. Quiero dirigir más orquestas, pero mientras las orquestas no puedan trabajar, obviamente pues no voy a poder dirigir orquestas. Tengo un concierto ahorita palabrado el 2 de octubre, dirigiendo la Sinfónica del Estado de México en versión muy reducida, con un programa barroco, pero muy chiquita orquesta. Bueno, también se puede y estoy feliz de hacer eso, ¿no? Y voy a seguir haciendo música mientras pueda. Sí, claro. Bueno, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Mi última pregunta sería, ¿qué le dirías a todos esos jóvenes o niños y niñas que tienen un sueño en el arte, tienen un sueño en la música, quieren hacer cosas grandes, pero que siempre se encuentran con este discurso de en este país no se puede, o eso es para otra persona, o no te va a dejar dinero? ¿Qué mensaje te gustaría darles? Mira, yo ya les di el mensaje fundamental que les di, es que tienes que entender que tienes que saber que tienes facultades para hacer lo que vas a hacer, que te sube el agua al tinaco, literal, ¿sí? Que tienes facilidad genética. Y número 2, te tiene que encantar, te tiene que fascinar. Esas son las dos cuestiones. Pero después también, o sea, cuando tú tienes esa facilidad para hacer cualquier cosa, danza, música, deportes, ciencias, lo que sea, y te fascina y te encanta, porque eres muy apasionado, perfecto, esa es tu pasión. Pero si no trabajas como una bestia, no vas a llegar a ningún lado, porque el mundo está muy competido, y si hace un año era muy difícil ganarse la vida, hoy por hoy, con esta porquería que nos pasó a todos los seres humanos, hoy por hoy está más difícil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar mucho, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Y cómo saber que una carrera así es para ti?
por esas dos cosas. Tienes facilidad, lo sabes, no te haces tonto, ¿no? Y te fascina, también lo sabes y no te haces tonto. Y con esas dos cosas, sabiendo que tienes facilidad y sabiendo que te encanta, te pones a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y no hay poder humano, como no lo hubo en mi caso, que me impidiera haber sido el maestro más joven del conservatorio a los 16 años, haberme largado a Holanda a los 17 con mis propios recursos, porque yo nunca tuve una beca del Estado mexicano, porque yo estudiaba un instrumento que no existía como instrumento de orquesta ni nada. Entonces tuve que ahorrar mi dinero, me gané un premio de enciclopedia británico y me fui, me largué a Holanda con mis propios centavos y mis papás ya en ese entonces ya mejor estaban calladitos, ya no dijeron, no, no estudies eso que te vas a morir de hambre, porque sabían que no. Pero en su idiosincrasia, en la idiosincrasia de mucha gente, está de que si eres artista, la vas a pasar mal. Yo creo que la pasas peor siendo médico y no siendo bueno, ¿no? O la pasas peor siendo un mal administrador de empresas, ¿no? O la pasas peor siendo un jugador de fútbol frustrado porque nunca mete un gol, ¿viste? Que siendo un artista que hace lo que le gusta y que siendo un artista que hace lo que le apasiona. Pero hay que saber cómo gestionar ese talento, cómo trabajar y cómo lograr tus metas para que la planeación a largo plazo, entiendan bien esa palabra, chicos, planeación a largo plazo. ¿Cómo me veo en 5 años? ¿Cómo me veo en 10? ¿Cómo me veo en 15? ¿Cómo me veo en 20 años? Vas a ver qué vas a hacer de tu vida. Yo, hoy por hoy, yo que tengo 56 años, ya he planeado de aquí a 20 años lo que quiero hacer. Si me sale, es que voy a trabajar para eso. Si no quiero trabajar para eso, ya me instalo, me cruzo de brazos y quiero que todo me llegue solo, pues tampoco. O sea, tienes que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. O sea, el trabajo es la palabra más clave para el éxito del mundo. Aunque, como te vuelvo a decir otra vez, la peor tragedia que tenemos en este país es la orientación vocacional. Mientras no haya una orientación vocacional real y correcta en las primarias y en los primeros años de la secundaria, mientras los maestros no se interesen en eso, mientras los papás no descubran a los hijos qué talentos tienen los hijos y los chicos mismos no se den cuenta, pues no va a pasar nada. Por eso es bien importante que a los 15, 16 años ya sepas a dónde vas, ya sepas qué vas a hacer. O antes, yo lo supe a los 11. Y si quieres hacer la carrera de gimnasta olímpico, violinista, virtuoso del violín o del piano, o bailarín de ballet clásico, desde antes todavía, desde los 7 años. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por contestar todas nuestras dudas y gracias. En verdad, gracias por dar un poco de tu tiempo. Y le paso el micrófono a mi compañera Verónica. Muchísimas gracias, Lili. Bueno, qué sección tan maravillosa escuchar estas preguntas tan inteligentes de los niños, niñas y niños, pero además escuchar las respuestas maravillosas de Horacio extendidas con el mayor contenido posible para darnos todas las respuestas. De verdad, Horacio, nos ha sacado hasta de esquema porque hay preguntas que nosotras teníamos ya hechas, ya definitivamente ya no las contestaste. Entonces, vamos a ir a esta sección que ahorita te va a platicar, Ale, ¿de qué se trata, querido Horacio? Claro, gracias. Hola, Horacio, pues ya tuvimos en el programa los niños que te entrevistaron y pues no puede faltar la parte del juego. Así que la sección siguiente es un juego que nosotros le llamamos el ping-pong de palabras. Te voy a platicar en qué consiste, como lo dice su nombre. Vero y yo te vamos a lanzar cada una pregunta. Lo primero que te venga a la mente, lo que sea, eso no lo contestas. La idea es que sea como un ping-pong. Lanzamos, recibes, rebotas. Rápidamente, lo primero que se te ocurra. ¿Sale? Listo, comenzamos con Vero. Comenzamos. Educación. Sensibilidad. Pasión. Música. Vocación. Encuentro. Alumnos. Y objetivo en la vida. Compositor. Creador. Arte. Pasión. Historia. Legado. Público. Objetivo también. Salud mental. Procuración de uno mismo.
Ámsterdam. Lugar, México. país amado, Cultura. trascendencia, Meditación. música, Familia. lazos, Maestro. guía, Juventud. tesoro. Muy bien. Bueno, qué talento, Dios mío, nos permitiste extendernos en las palabras, muchísimas gracias. Esta es una sección breve, pero es un juego rápido y hay veces que hay quienes no lo pueden contestar tan rápido. Creo que, bueno, podemos ver la agilidad mental y la agilidad y destreza de Horacio. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya estamos listos para la próxima sección. Ale, ¿en qué consiste? La próxima sección será una sorpresa porque el día de hoy nuestro invitado nos va a deleitar con su talento. ¡Qué emoción escucharte y qué regalo de la vida, Horacio! ¡Qué maravilla! Así es que tú nos dices cuando estés listo. Ya armé una flauta para tocar para ustedes. Un poquito de una fantasía de Telemann. Listo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta me hiciste suspirar. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias gracias. a ustedes. Gracias. Nos hiciste suspirar y creo que yo te pregunté meditación en el ping pong de palabras porque creo que tu música para la salud mental y para esta parte de lograr un equilibrio y un balance ayuda mucho, Horacio, también. Pues sí, obviamente la música, esta música y toda la música clásica está hecha a partir de ideas preestablecidas, arquitectónicamente ordenadas y puestas en orden por gente muy inteligente, ¿no? No toda la música clásica es igual de buena, ¿eh? O sea, créanme, hay compositores menos brillantes que otros en la música clásica. Pero cuando estás hablando de Bach, de Telemann, de Vivaldi, de Händel, de Mendelssohn, de Tchaikovsky, de Brahms, de Chopin, de Schubert, de Schumann, de Monteverdi, estás hablando de gente que no da paso sin guarache, que todas sus ideas están verdaderamente, Vivaldi, Rameau, por ejemplo, no, bueno, Stravinsky, Mahler, Strauss, estás hablando de compositores que son verdaderos genios, de genios, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos encantados de escucharte y Ale, yo creo que lo que queremos ya para finalizar es un mensaje a tu público, en particular a las niñas y niños y a los padres que te están escuchando, un mensaje para este público mexicano y que está tan orgulloso de ti. Uy, bueno, pues mira, ¿qué les puedo decir a los papás? Que ser padre yo creo que es la responsabilidad más grande que hay en la vida y que si están aquí oyendo este programa es porque aman a sus hijos, porque tienen interés en que sus hijos aprendan a ser buenos seres humanos, ciudadanos honorables, ciudadanos decentes, ciudadanos buenos, gente feliz, que encuentren su camino en cualquier profesión o con cualquier preferencia que ellos tengan. El ser padre es ser un amigo de tus hijos, ser cómplice de toda su vida, ¿no? No nada más de cosas malas, sino de buenas y malas, ser partícipe y cómplice de todas estas cosas. Y pues obviamente es un trabajo de tiempo completo, ¿verdad? Te cambian la vida. Yo no quise tener hijos por eso.
Para mí no hay felicidad más grande, y se los digo honestamente a los hijos y a los papás, de no haber querido tener hijos, porque no quise esa responsabilidad y cuando la asumes, eres muy feliz siendo papá. Eres muy feliz dándole el amor más grande del mundo a tus hijos, pero cuando no la tienes, cuando no la quieres, es una tortura. Nada que sea a fuerza en la vida, nada que no quieras, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque te conviertes en una gente esclava de lo que no quieres hacer. Y entonces, qué bueno que los papás están aquí interesados en ser padres, buenos padres, para que finalmente hagan buenos hijos y que los chicos tengan también en cuenta que finalmente la felicidad en la vida consiste en ser feliz, en ser tú mismo. La felicidad consiste en ser tú mismo, en ser alguien que vas a hacer de tu vida lo que quieres, siempre y cuando no te afecte a ti. Es decir, ¿qué te afecta? Te afecta estudiar una cosa que no te gusta, te afecta comer mal, que te afecta tu salud, comer mal, comer comida chatarra, tomar refrescos en exceso, drogarte, fumar, etcétera, etcétera. O sea, eso te afecta. Entonces eso no te da felicidad. Aparentemente te da felicidad pasajera, pero te va deteriorando porque uno siempre cosecha lo que siembras. Tú siembras amor y siembras salud y siembras estabilidad y siembras inteligencia y siembras congruencia con lo que dices y entre lo que dices y lo que haces, vas a ser una gente feliz y no vas a tener finalmente nada por lo que puedas temer y vas a tener una vejez exitosa. Una vejez exitosa quiere decir una vejez saludable, una vejez donde ya hiciste lo que tenías que haber hecho y estás satisfecho con eso. Entonces, obviamente el ser eso pues implica mucho trabajo y mucho esfuerzo, no sacrificio. Nada en la vida es sacrificio cuando uno está haciendo lo que quiere y lo que le gusta. Es decir, comer bien no es sacrificio. Comer bien es una necesidad y es algo placentero porque le estás dando a tu cuerpo algo que te lo va a agradecer, no ahorita nada más, sino en todos los próximos 20, 30, 40 años. Pues es muy importante que todos los chicos y que todos los papás tengan en cuenta que una buena nutrición, una buena salud, una buena procuración de salud con buena nutrición, ejercicio y cuestiones intelectuales también, porque eso va de la mano con cuestiones artísticas, deportivas y de todo tipo, de toda índole, van junto con pegado, ¿no? Y van a darle a los hijos una gran felicidad. O sea, todo es una cuestión humanista que va en un concepto pues holístico de felicidad y de integridad y de buena nutrición y de buena salud, que si no tienes todo eso es muy difícil que llegues de veras a tener una vejez exitosa, que es lo que todo el mundo queremos. Horacio, muchas gracias por regalarnos un super programa. Nos has dado la oportunidad de conocerte profesionalmente como persona, porque nos has hablado hasta de historia, de alimentación, de ejercicio, de muchísimas cosas. Nos has dado recomendaciones y tips como a los jóvenes que nos están viendo, que identifiquen lo que les gusta, para qué son buenos, que le dediquen tiempo y esto de que van a ser grandes. También pues nos dejas ver que antes de ser el gran flautista, eres una gran persona. Gracias. Eres muy versátil, además. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a ustedes. Y pues un saludo a todo el público y pues ya nos seguiremos viendo. Síganme en mis redes, por favor, para mí es muy importante que vean lo que estoy haciendo en internet, en YouTube como Horacio Franco y en Instagram como Horacio Franco Flautista. En Twitter también, ahí como Horacio Franco y en Facebook también Horacio Franco Flautista. Así que son varios sitios que pueden ver ahí. Siempre estoy subiendo videos y cosas pláticas también por si les interesa. Bueno, y pues se nos acabó el tiempo en este episodio de Platicando en Familia, segunda temporada, y qué maravilla, qué regalazo nos dio el día de hoy el DIF Ciudad de México a través de nuestra directora Estela Damián. Muchísimas gracias por haber estado este día con nosotros y seguiremos con más episodios, no se los vaya a perder. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias, soy Verónica Martínez Centíes, gracias a la producción, gracias a todo el DIF Ciudad de México, gracias a nuestros niños maravillosos por conducir con nosotras, con Ale Yáñez y con su servidora este programa. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos. Nos vemos en el próximo episodio.